Hola, hola a todos, bienvenidos a Conectando Cuerpo, Mente y Alma, este espacio que he destinado todos los martes a las 7 de la noche para estar con ustedes, traerles información de interés, de todo tipo de información, de personas que me acompañan, que han aportado cosas importantes en mi vida, personas que he conocido que nos traen información y bueno, justamente hoy les había anunciado desde antes y gracias a eso llegaron algunas de sus preguntas. Nos está acompañando un personaje muy especial para este momento justamente que estamos viviendo. Vamos a dejar que se empiecen a conectar unas personas antes de darle entrada a mi invitado para que podamos aprovechar bien todos, para que todos podamos aprovechar bien de este gran personaje que tiene cosas maravillosas para compartirnos y contarnos. Entonces, vamos a ver acá si vemos quiénes se están conectando, si vemos quiénes están. Bueno, todavía no. Bueno, yo soy la que no me he podido conectar aquí para ver, para poder ver bien, pero como ya todos saben, eh, quienes no pudieron estar o quienes no puedan estar presentes en este momentico, pues de todas maneras van a poder ver más adelante el pregrabado que hemos hecho de esto. Por ahora le voy dando la bienvenida a Jaime y a bueno, al Fondo Financiero, creo. No alcanzo a leer bien, pero igual les doy la súper bienvenida que nos están acompañando hoy en este momento y se están uniendo otras personas también para acompañarnos y para ser parte de este live. Hola Cami, bienvenida. Este live que hemos dedicado a resolver algunas inquietudes sencillas, no pretendemos ir muy lejos, pero sí nos acompaña una persona muy especial, como les decía, él sí tiene mucho conocimiento de lo que está hablando, nosotros lo vamos a manejar de una forma muy sencilla y que podamos todos entenderlo, pero de pronto nos puede aclarar algunas de las dudas que ustedes ya manifestaron. Se trata del doctor Alfonso Eslava González. Él es médico de la Universidad del Rosario, máster en medicina tropical, fue profesor también de inmunología de la Universidad del Rosario y actualmente sigue apoyando el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca justamente con este tema de este virus que nos tiene tan desvirulados, por utilizar un término bien coloquial, a todos últimamente. Alfonso, muchas gracias por estar acá y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás? Bien, bien, Alfonso, gracias y nuevamente de verdad gracias por estar acá, gracias por dedicarle este tiempo. Alfonso nos está atendiendo desde Toronto, Canadá, donde tiene a toda su familia abandonada hoy por culpa mía, porque le insistí que por favor que fuera a esta hora. Y bueno, de verdad le agradecemos mucho. Ya varios de ustedes hicieron preguntas, me hicieron varias preguntas que querían que fuéramos preguntándole al doctor Eslava. Entonces, pues voy a ir empezando con esas preguntas, Alfonso, y sobre la marcha también vamos recibiendo preguntas de algunas personas que están entrando y que seguramente tendrán sus inquietudes, si les parece. Vamos entonces con la primera, que fue, la primera la puse en este orden porque fue la que más se repitió entre las personas que me consultaron previamente, y es si la vacuna se puede considerar segura. A ver, para empezar, hay 11 tipos de vacunas que están aprobadas hoy en el mundo, todas son diferentes, o sea, cada una tiene su eh, información particular, han sido desarrolladas de una forma diferente, o sea, uno no puede decir en general la vacuna, eso es importante, yo lo he oído yo en muchas partes, la vacuna es segura, la vacuna, hay que hablar de cuál vacuna, o sea, todas son diferentes. Hay vacunas que inclusive, por ejemplo, ya sabemos, no fueron aprobadas, Sanofi Pasteur de Francia, definitivamente abandonaron el ensayo porque los resultados que habían estado obteniendo no eran suficientes y tuvieron que cancelar el proyecto. Wow. Las que están aprobadas actualmente en Estados Unidos, no sé muy bien la situación de Colombia, creo que todavía no han tenido ninguna, no ha llegado ninguna vacuna,
No sé a quién le comprarían, parece que una de las vacunas que compraron es la de Pfizer, Ajá. es una de las vacunas aprobadas en Estados Unidos. Pero para empezar, bueno, las dos primeras vacunas que se aprobaron fueron las de Pfizer y Moderna, que se producen y se venden en Estados Unidos, que son de tecnología de RNA mensajero. Ujú. La otra que es más o menos sobresaliente es la vacuna que ha sido producida por una alianza entre la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Ujú. La fábrica más grande que está produciendo eso es en la India. Parece que va a ser la compañía que más vacunas va a producir. Es una tecnología que ya es bien conocida, no como la de RNA, Ujú. uh, basada en la adición de un virus de adenovirus. Y esa vacuna se está vendiendo ya en varios países, no en Estados Unidos, tampoco en Colombia. Creo que se está empezando a aplicar en Brasil, porque inclusive parece que en Argentina también hay una fábrica que está colaborando en la producción de esa vacuna. Entonces, a ver, para resumir, la pregunta tuya, ¿es segura? Las que están aprobadas actualmente, te dije, hay 11, se aprobaron basadas en que son seguras, en Ujú. que la mayoría de las personas que se aplican la vacuna no tienen unas reacciones, por lo menos durante un periodo que se evaluó de 2 meses, que no hay reacciones adversas, que no hay nada importante, que no hay una mortalidad. Los efectos de esas vacunas normalmente son como los efectos de cualquier vacuna. Siempre que a usted le aplican una vacuna, obviamente casi que le puedo decir que si no produce ningún síntoma es casi como si no estuviera funcionando, Ujú. porque es exponerlo a usted un antígeno, su sistema inmune es el que va a producir, no es la vacuna la que le produce a usted los síntomas, es su sistema inmune tratando de fabricar y producir la inmunidad, es que provoca los síntomas de fiebre, malestar, dolor local, fatiga, cansancio, ese Me, tipo de cosas. me parece buenísimo hacer esta pregunta en este momento y esta sí es que se me ocurre a mí. Esos personas, y principalmente han sido profesionales de la salud, que se han visto afectados con la vacuna, o sea, con efectos secundarios o efectos adversos que han tenido al ponerles la vacuna. Entonces, ¿es eso? ¿No es que esté nada mal? ¿No les ha pasado nada malo? A ver, creo que lo que te estás refiriendo es a, sobre todo en Inglaterra, cuando empezaron a aplicar la vacuna de RNA producida por la compañía Pfizer, en donde presentaron algunos casos de reacciones alérgicas, inclusive hasta llegar a casos mayores como complicaciones que ya deben ser atendidas en el hospital. Ujú. Este tipo de reacción también ya estaba como adelantado, ya se sabía que podía estar sucediendo, pero eso sucede en personas que nosotros anteriormente ya las conocemos como periodos que tienen un background alérgico, es decir, que de alguna forma su Mm. sistema inmune tiene la tendencia a reaccionar haciendo reacciones alérgicas y no la reacción normal, ¿cierto? Ok. Hasta cierto punto no tiene problema porque pues ya se sabe muy bien y esa vacuna se ha determinado que solamente sea aplicada en hospitales y en sitios donde están los recursos necesarios que para poder atender a esa persona si en el caso eventual de tener una reacción De que tenga severa. una reacción así de fuerte. Ah, ok, ok. Pero entonces la respuesta básicamente es que eso está contemplado, no es que les pasó nada grave a última hora. Aquí No. tengo una pregunta que está muy interesante y me gusta, es un poquito distinta a las otras que tenía, pero es que me parece súper válida. Camila, y bienvenida, gracias por estar acá. Nos pregunta, ¿por qué no van a vacunar a los niños si han comprobado que ellos también pueden transmitir el virus? Ah, una pregunta muy interesante. La verdad, uno pensaría que los niños son como la parte más especial de nuestra sociedad y todo el mundo siempre cuando habla de la infancia, pues es referirse en términos muy especiales. Afortunadamente, la raza humana tiene esa tendencia de privilegiar nuestros infantes, pero la idea es que precisamente por esa razón, desde hace mucho tiempo, siempre que se han hecho pruebas de seguridad para algo nuevo, siempre se ha pensado en que es preferible primero hacer pruebas en adultos, ver que en adultos funciona bien, porque pues es muy conocido que los niños realmente no son adultos pequeños.
los niños tienen diferencias importantes, los niños están en desarrollo, o sea, uno no puede hacer las mismas cosas y asumir los mismos criterios de la fisiología de un ser humano para un niño como para un adulto. Entonces, por esa razón, inicialmente se pensó, bueno, y por varias razones, cuando tú ves la epidemiología de la enfermedad en la mayoría de las partes del mundo, es en personas adultas y en la parte grave, sobre todo, es en personas de edad avanzada y con comorbilidades. Entonces, en este momento uno pensaría, bueno, los niños sí producen transmisión, eventualmente puede ser un problema muy grave, pero la idea era como que hacer unos clinical trial inicialmente en adultos, demostrar que no había ningún problema y luego sí, antes de ponerle vacuna a los niños, hay que hacer. En este momento creo que hay compañías que ya comenzaron a hacer clinical trials en niños para por tratar de empezar a hacer esa vacunación. Ok, Obviamente, sí, perdón, básicamente lo que están es protegiendo a los niños, correcto, dando un tiempito antes de acelerarse a ponerle una vacuna a los niños. exactamente. No, ok, ok. Bueno, interesante eso. Antes de seguir, quiero darle la bienvenida a Natalia, a Juan Pablo, a Sandra, Amparito, Javier, María Paula, Fer, bueno, todo, Gilla, a Natalia Barrera, que también se unió. Y bueno, vamos a seguir entonces con las otras preguntas que tenemos. Y es la siguiente, me encanta, es ¿cuánto dura el efecto de esa vacuna? Wow, otra pregunta muy interesante. A ver, la idea es que uno no puede adivinar, ¿cierto? Para poderte decir una respuesta realmente precisa, uno tiene que ver, me la pusieron hace 10 años y todavía tengo respuesta, ¿cierto? Eso, Ujú. pues, las empezaron a probar las primeras vacunas, pero como abril o mayo, cuando empezaron los primeros trials. O sea, no se sabe. Pero obviamente uno aduce que hay una posibilidad y es que eso sea el reflejo de lo que hace la inmunidad natural después de una infección. Esta pandemia nos ha cogido como un poco desprevenidos porque normalmente la investigación en medicina se hace de otra forma, siempre ha sido muy pausada, Sí. reflexionando, escribiendo, volviendo a pensar, confrontando con mucha gente, repitiendo los experimentos, asegurándonos de que todo funcione bien, haciéndolo en diferentes formas y esto no nos ha dado tiempo y esa es una de las razones por las cuales a ver, el conocimiento todavía no está completo y no sabemos. En esto de la inmunología, primero, hay como ciertos corolarios que es, para los virus normalmente la inmunidad que es importante es mediada por células, no son los anticuerpos. Pero desafortunadamente Mm, en medicina y en ciencia, sobre todo en ciencias de la salud, no, todavía no, hay muchísimas cosas que desconocemos. Entonces, una de esas cosas es que todavía no tenemos como herramientas para medir inmunidad mediada por células en el laboratorio común y corriente de un hospital. ajá. Entonces, la verdad es que lo más fácil es medirle anticuerpos. Ujú. Aunque no es lo que nosotros estamos buscando, de cierta forma el sistema inmune responde de dos formas. Una es haciendo anticuerpos y la otra es habilitando células que van a destruir las células que están infectadas por los virus y aparentemente eso es lo más importante. Pero como no podemos medir ese tipo de células, entonces la idea es que pues nos atenemos a lo más fácil, que es una prueba muy sencilla de ELISA o inmunofluorescencia, son pruebas realmente ya muy baratas porque están eh, por todo el mundo Sí. puede hacer fácilmente, entonces se miden anticuerpos. Ujú. Entonces empezaron a medir anticuerpos y no se sabe, a ver, el virus que hubo en el 2002, ese SARS, es muy parecido en muchas cosas, podemos aprender muchísimo de lo que sucedió en esa oportunidad. Y de eso, por ejemplo, hace 17 años hubo gente infectada y se sabe que todavía tienen anticuerpos contra ese coronavirus, contra la proteína S de ese coronavirus, que es Ajá. muy parecida a la proteína S de este ¿Y coronavirus. esas personas se han visto de pronto en algunos de los estudios que también les sirvan esos anticuerpos para este coronavirus o no? Con los anticuerpos no, pero sí bueno, aparte de eso hay que saber que además de eso hay otros 4 coronavirus que los llamamos endémicos porque son coronavirus que probablemente en el pasado hicieron epidemias, bueno, no de esta
de la envergadura de esta epidemia, ¿cierto? Pero sí Sí. fueron graves. Cuando fueron apareciendo hay otros 4 coronavirus muy parecidos que, bueno, se designan son con letras OC47, UCAN1, bueno, son números, pero esos 4 coronavirus son los que todos los años producen infecciones a repetición y muchas veces inclusive hasta 2 veces por año. En varios estudios se ha hecho, se repiten y se repiten y la inmunidad para este virus puede ser muy parecida que esa. Pero sí es cierto que se encontraron, por ejemplo, anticuerpos contra esos coronavirus, pero no anticuerpos, más que todo, inmunidad mediada por células que producía cierto tipo de inmunidad contra este coronavirus. O sea, son cosas que todavía no las conocemos bien, pero probablemente hay inmunidad cruzada dentro de toda la familia de coronavirus. Claro. Y me queda una duda de algo que dijo ahorita, hablando del tiempo, como que esta nos ha cogido como tan a la carrera, tener que tomar decisiones y hacer cosas, no en el tiempo que la ciencia habitualmente lo hacía tan pausadamente y con tantas pruebas. Y mi pregunta ahí es, los otros virus, como por ejemplo este del 2002, ¿hubo más tiempo para hacer esa investigación o es que fueron menos agresivos? ¿O cuál es la diferencia ahí? No, a ver, sí ahí es clave. El 2002 llamémoslo coronavirus 1, ¿cierto? O SARS-1. Ese SARS-1 realmente es muy letal y tiene otra diferencia fundamental y es que no se propaga sino hasta que usted ya tenga síntomas de la enfermedad. Y en términos prácticos es como que la gente que llega al hospital, cuando ya está mal para ser hospitalizada, es cuando comienza a transmitir la enfermedad. Entonces, por esa razón, nunca hubo realmente mucha transmisión comunitaria porque usted podía viajar por avión, usted podía ir a cualquier parte. Si usted estaba bien como para mantenerse en pie y no estar en el hospital, no estaba No tenía el propagando. virus. Okay. Totalmente diferente a esto, ¿cierto? O sea, sí Vale. hay diferencias como esa, la transmisibilidad es distinta, Ujú. pero al contrario, ese otro tiene una mortalidad del 10%. Eso Wow. entonces ya es palabras mayores en comparación con este. Claro. Igualmente el del 2012, el 2010 continúa siendo una zoonosis. Este ya no es zoonosis porque este ya es un virus que se considera virus humano, ya se ha adaptado a la especie humana, ¿cierto? El del 2012 todavía no porque él permanece ya lo identificamos, está en unos camellos en todo el África y en el Mediano Oriente, y de vez en cuando hay saltos, como se llaman saltos, y hay personas que se infectan por estar en contacto con esos animales, pero tiene otra diferencia porque es que la mayoría de esas personas que se infectan ahí van a los hospitales y casi que no hay transmisión, inclusive dentro de los hospitales, o sea, es muy difícil. De ese casi que uno podría decir, si continúa igualmente sus proteínas y no cambian, podría tener una transmisibilidad que jamás pudiera tener un problema de ser una pandemia, ¿cierto? Pero Okay. la pregunta es que tú me hiciste es como acerca de eso. Sí se empezó a desarrollar vacuna, pero Ujú. esa epidemia fueron solamente 2 partes porque ella comenzó en el 2002, hubo un brote pequeño en Asia, en China, que Ajá. fue como unas 160 personas y terminó solo, desapareció y luego volvió y Okay. apareció en el 2003 y fue cuando hubo los 7,000 y pico de muertes, que inclusive hubo gente que 2 personas de aquí de Toronto viajaron a ver a su hijo a Hong Kong y se infectaron en uno de los hoteles y ellos trajeron la infección, fueron hospitalizados, venían normal, fueron Mm. hospitalizados, pero ellos hicieron una transmisión de 169 personas en el hospital, entre enfermeras y gente paramédica y los médicos que estaban ahí. Sí se hizo vacuna y se hicieron muchas cosas, pero cuando se fue a hacer la vacuna, a probar la vacuna, no había enfermos. Ya La no fue enfermedad se necesario. acabó y Okay. está guardada porque nunca se pudo utilizar para probarla. Y no sirve para este. No, No porque, para este. no, en teoría esa es una de las razones por las cuales nos ahorramos parte de los 10 o 15 años, porque Mm. ya está hecha, solamente fue cambiar la proteína S de ese virus por la de este virus. Ok. Tengo aquí más preguntas y aprovecho para darle la bienvenida a Carmenza, a Gato, a Magali. Y tengo, yo sé que esto ya lo respondió, pero hay unas preguntas, unas personas, perdón, que entraron después y solamente concretamente dice, de las vacunas que ya existen, ¿cuáles piensas
que es más segura, perdón. A ver, Hablamos, Alfonso nos dijo, nos habló de, en principio, 11, ¿no? sí, hay 11 por todo el mundo, pero están aprobadas en algunos sitios. Por ejemplo, Sinovac en China, que está aprobada solamente y está vendiéndose solamente en China. Creo que Brasil tiene un grupo que está trabajando y en el Medio Oriente. Pero en la práctica, para nosotros, básicamente podríamos estar pensando en o una de esas vacunas de mRNA, que yo creo que la que se compró es la de Pfizer. Sí. Johnson y Johnson, que todavía no ha sido aprobada, probablemente vaya a ser aprobada ahora en el mes de marzo. Esa de Johnson y Johnson tiene una ventaja grande y es que solamente una dosis, o sea, es menos complicado. Ujú. Eso es una cosa muy sencilla para una persona, pero cuando tú hablas de millones, de 60 millones, de 50 y pico de millones de personas en Colombia, hay que pensar, es muy complicado un refuerzo, ¿cierto? Claro. Ah, y la otra vacuna es la de AstraZeneca, o sea, Ujú. esa de AstraZeneca sí ya tiene más o menos un buen perfil, es muy segura. Se había hablado de que esa es la vacuna del mundo porque la fábrica que hicieron, por ejemplo, originalmente en la India es para producir 2 billones de dosis y aparte de eso han estado ofreciendo en varios países. Creo que Argentina ya puso una sucursal para producir también ellos, o sea, para incrementar la producción. La han llamado la vacuna del mundo. Ujú. Probablemente es la más inocua, no me atrevo a decir los términos porque todavía no han presentado la información final, ¿cierto? Para poder decir. Pero sí tiene un buen récord de seguridad. De todas maneras, ninguna de las vacunas ha tenido ningún problema que uno diga, aparte de las que no están aprobadas o de la que decidieron parar el ensayo de De Francia. Sanofi. Ujú. Pero de resto, todas esas vacunas que se han aprobado son seguras, o sea, uno puede confiar en esas vacunas. ¿Qué Ok. pasa si no se vacuna? Esa Pues era otra que tenía acá. ¿Cuál es el riesgo de hacerlo y cuál es el riesgo de no hacerlo? Pues el riesgo de no aplicarse la vacuna es el riesgo. Hay varias cosas, unos riesgos directos y unos riesgos indirectos. El riesgo directo es que usted puede enfermarse. Ujú. Y en el momento pues no tenemos ni idea realmente. Tenemos como una posibilidad de quién podría ser enfermedad grave, pero nos han llegado unas sorpresas tan grandes que personas que aparentemente son jóvenes, que no tienen ninguna comorbilidad y por alguna razón terminan en cuidados intensivos y finalmente a veces no es posible salvarlos. Entonces, Ujú. ese es uno de los riesgos. O sea, la idea es como uno tiene que evaluar eso porque esa es una posibilidad que está inclusive en niños. O sea, eso es algo que ese es el riesgo de no ponérsela, ¿cierto? Ok, ok. Pero el riesgo indirecto también es que usted puede seguir, bueno, contagiando, aunque de todas maneras, la idea es que, a ver, si no nos vacunamos todos en el mundo, básicamente, si todavía seguimos con la idea de que el 50% de la gente no se va a poner la vacuna, va a ser una cosa que va a complicar porque esta vacuna realmente necesita que la mayoría de la población en el mundo esté vacunada. Si Wow. solamente se la va a poner el 50%, casi que puedo decir que estamos como perdiendo el tiempo. Ok, siendo eso así también, y yo lo había pensado, seguramente lo que va a pasar es que los países van a exigir que para que las personas puedan viajar tenga que tener su vacuna, incluso entre las mismas ciudades de un mismo país van a empezar a exigir eso porque uno quiere cuidar a su comunidad. Entonces yo creo que eso nos va a terminar llevando a que por mucha resistencia o miedo que podamos tener, pues terminemos diciendo, ok, me pongo la vacuna, ¿verdad? A ver, al comienzo de la epidemia hubo una cosa muy simpática porque pero la primera prueba que se hizo fue la de PCR para diagnosticar y cuando se lograron empezar a producir las primeras pruebas de serología, dijeron, Ujú. es la maravilla porque ya con esas pruebas podemos decir quién es inmune y quién es no inmune. Inclusive en Inglaterra alcanzaron a hablar de decir, bueno, listo, entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un estudio de la inmunología y vamos a hacer un pasaporte para las personas inmunes que ya pueden salir sin ningún problema. Pero Ajá. fue cuando empezamos a ver en otros estudios que algunas personas no producen anticuerpos, la inmunidad en algunos estudios de pronto que los anticuerpos bajan muy rápidamente, que a los 3 meses ya están muy bajitos, que a los 6 meses ya están muy bajitos, que al año ya no tiene nada.
Entonces, eso hizo que ellos pospusieran el cuento del pasaporte de inmunidad porque pues no iba a funcionar. Hoy hablé con mi hermana que está en Inglaterra y están volviendo a retomar la idea de hacer un pasaporte para las personas que se vacunen. Pero pues el comentario mío dice, todavía nadie ha dicho nada, pero va a suceder que de pronto si algunas personas la inmunidad que les dé la vacuna no es tan buena, van a tener que abandonar la idea. Pero hay cosas que uno podría pensar antes. Por ejemplo, esta vacuna produce básicamente anticuerpos inmunoglobulinas G, que son inmunoglobulinas que están en el torrente sanguíneo y que básicamente podrían combatir virus en el torrente sanguíneo. Probablemente producen células de inmunidad de memoria, que pues se escogió de ese tipo las proteínas que pusieron para producir inmunidad mediada por células y parece que funciona, pero tiene una diferencia muy grande y es que el virus entra por la garganta y en la garganta, en el sistema respiratorio hay como un sistema inmune que funciona hasta cierto punto como separados del sistema inmune general. Oh, wow. Hay interconexión, ¿cierto? Pero de todas maneras se sabe que hay, todas las células del sistema inmune son locales, son macrófagos locales, uno habla de linfocitos T residentes que están ahí, que viajan a los glóbulos, a los ganglios linfáticos para aprender cómo producir un anticuerpo y volver a producirlo ahí mismo. Y de hecho, si hubiera inmunoglobulina A, que es la que se produce en las mucosas, habría corte de la transmisión. Esta vacuna no está haciendo eso. Seguramente en el futuro vamos a tener vacunas que son aerosoles para hacer que haya una inmunidad de tipo local en el sistema respiratorio. Pero la vacuna que hasta ahora se está haciendo, todas las vacunas que se están haciendo, son orientadas a producir inmunoglobulina G y lo que todo el mundo dice, muy probablemente estas vacunas vamos a obtener una protección contra no sufrir enfermedad o no sufrir enfermedad grave. Pero eso no quiere decir que usted no pueda transmitir. En medicina ya tenemos muy claro desde hace muchísimos años que una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Uno puede infectarse sin presentar enfermedad. Obviamente que para poder tener una enfermedad sí tiene que estar infectado, pero, Claro. o sea, el hecho de la diferencia entre los dos de estar infectado y estar enfermo es que básicamente usted puede recibir el microorganismo, multiplicarlo y propagarlo Claro. sin tener la enfermedad. Y probablemente esta vacuna lo que es la protección de no tener la enfermedad. Si lo logran comprobar, que todo parece ser así, hay estudios que ya están en marcha, nos van a decir, usted puede ponerse su vacuna, puede salir a la calle, pero ojo que usted se puede infectar y podría inclusive ser peor porque podría ser como un portador asintomático. Ah, ok, ok. Ahí cobra la importancia que todos pues hagamos como lo mismo. Y ahí viene, entonces empata la otra pregunta que me estaban haciendo y es, ¿usted se la pondría? Tengo que ponérmela, pero desafortunadamente acabo de leer una noticia de que aquí en Canadá, para el público en general, va a estar más o menos disponible como para después de agosto. Ok, y mientras tanto, ¿cuál es la recomendación? Que nos quedemos guardados. A ver, lo que sirve en este momento es lo que hemos, hay ciertas drogas, ciertos medicamentos, ciertas cosas, casi nada funciona. En los Ujú. hospitales hay cosas que funcionan, pero la importancia es, eso lo sabrán los médicos que lo van a tratar a usted en el hospital si tiene que llegar allá. Pero hay que evitarlo. ¿Qué es lo que funciona? Es lo que conocemos como medidas terapéuticas no farmacológicas. O Ujú. sea, todo lo que nos sirve es, mirar, hubo un error muy grande que yo he estado criticando desde hace tiempo, es un error gigante, en esta pandemia y eso creo que nos costó muy caro, fue no haber podido reconocer desde el principio la transmisión por aerosoles. Eso fue una guerra hasta septiembre, octubre se empezó a realmente reconocer eso. Eso nos cambió todo porque si se hubiera enfocado de esa forma desde el principio no hubiera sido tan grave. Pero bueno, hoy ya parece que todo el mundo acepta la transmisión es por aerosoles. O O sea, sea, eso quiere decir que en las superficies no dura. no, eso inclusive no, a ver, te voy a comentar, el PCR es una prueba que excelente, pero no mire si hay el virus, lo que mira es si hay unos genes del virus.
Entonces el Mm, virus puede estar destruido y te va a salir positivo. Eso lo discutimos, hubo muchas discusiones en clínica, ya sabemos cómo es la cosa, pero las pruebas que se hicieron originalmente, por ejemplo, hay un artículo de New England Journal de marzo 17 por un tipo muy buen investigador, Dora Malin. El tipo hizo unas pruebas y consiguió un paciente que hiciera, que tosiera y hablara encima de diferentes tipos de superficies de vidrio, de acero inoxidable, de cartón, de papel y en el aire, y las midió con PCR y a todos les salió positivo y decía, en el cartón dura 8 horas, en el acero inoxidable dura 24, en el vidrio no sé qué. Eso no es cierto. Hay un virólogo en Alemania de Heidelberg, un pueblito realmente pequeño, pero que tiene un grupo de inmunología fuerte. Hicieron unas pruebas que están pendientes de publicar. No encontraron virus en casas de pacientes donde había 4 o 5 pacientes, no encontraron virus por ninguna parte, ni en las wow. chapas, ni en los vidrios, ni en ninguna parte. Encuentra con PCR, pero ese virus no es, digamos, por decirlo de una forma, contagioso. Ok. Usted tendría que coger ese virus y cultivarlo y saber si ese virus podría infectar a alguien. Y eso es lo que se está haciendo. Parece que no. O sea, pues porque ya estamos acostumbrados y me parece muy buena cosa que ya todo el mundo por lo menos aprendió a lavarse las manos todo el día. Ojalá que no se le olvide a la gente que eso es importante, no solo para el coronavirus, sino para muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Pero la De hecho, verdad es que hay mucha gente que dice que este año que les daban muchas gripas y que se enfermaban un montón y que este año casi no se han enfermado. Y pues yo les digo, uno es esa parte del aseo, la lavadera de las manos, el alcohol y que casi no sale uno. exacto. Entonces, claro, está en menos riesgo. O sea, hay que pensar cómo es la transmisión. La transmisión es por el aire. Si usted se pone un tapabocas, funciona muy bien Ujú. en general, pero obviamente, pues a ver, mucha gente se puede infectar. Si usted está permanentemente entrando a espacios cerrados donde hay virus, usted no puede tocar el tapabocas por fuera y luego llevarse la mano a los ojos. O sea, usted tiene que entender ese tipo de cosas porque pues Ujú. el tapabocas funciona, pero si usted no lo toca, usted lo deja ahí. La idea no es, al principio, no solamente no se reconoció la transmisión por aerosoles, sino se pensó, no, los virus van a pasar por ahí, pero realmente después de hacer investigaciones se dieron cuenta que muchos virus que van en goticas de saliva quedan atrapados dentro de esas partes, pero uno tiene que saber, van a estar ahí, obviamente no duran mucho tiempo, pero usted puede cogerlos de ahí del exterior de la máscara y llevárselos a la boca, a la nariz o a los ojos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener pero la idea fundamental es aerosoles. Ujú. Obviamente, a ver, el distanciamiento de los dos Por los metros, ojos también, o sea, son todas las mucosas, no solamente las vías respiratorias. probablemente sí hay personas que han recuperado virus viables en los ojos y obviamente los ojos tienen conexión a través de un conducto que baja a las fosas nasales, entonces ese conducto está tapizado con células de la misma mucosa respiratoria que Ok. van a poder aceptar la infección del virus porque todos van a tener el receptor AC2, que es el que se requiere. O sea, muy probablemente a través de la conjuntiva es posible conseguir una enfermedad. Pero entonces También. básicamente esas medidas no terapéuticas es máscaras, todo el tiempo con máscara. Desagradable, todo lo que quiera, pero si usted va a estar en espacios cerrados, tiene que tener una máscara si no quiere infectarse por un lado. Probablemente dos máscaras. Yo he estado trabajando mucho en muchas ideas con muchos amigos, gente científicos, probablemente en tela como doble o triple máscara es mucho más Más efectivo segura. que Ah, exactamente. ok, Esa es ok. la forma más importante. Lavarse las manos, sí, el contacto de los 2 metros, a ver, eso salió porque en las enfermedades que cuando usted habla, usted bota gotas gruesas a 2 metros. Es la idea de si usted está enfrente de alguien, obviamente usted podría recibir en la cara, ¿cierto? Pero el distanciamiento a mí no me parece muy importante porque eso ha generado una mala información. Yo mismo, yo solo salgo a hacer mercado a una cadena Costco, Ujú. pero ha sido muy simpático porque al principio cuando había muchísimo miedo con el coronavirus, yo pasé por detrás de una cajera y ella me dijo, uy, retírese. Yo le entendí, pues claro, no son los 2 metros, es que la gente piensa que es que usted va
como en una burbuja de 2 metros, que usted si entra dentro de esa burbuja, así sea por la espalda, puede infectarlo. Y dije, pero bueno, no le discutí porque dije, no, sí, disculpe, me tiene toda la razón, pero pues a ver, ella no entiende. Por la Claro, espalda usted, no, usted está transmitiendo es por la boca y claro. son 2 metros hacia adelante, eso es. Es más, si usted va caminando al lado y lado, caminando con una persona, usted no necesitaría nada si usted está hablando y caminando hacia adelante. O sea, es cuando usted se enfrenta con alguien, ese es el punto. O sea, uno tiene que entender, los virus salen de la boca y de esa forma. Obviamente, si está en un espacio cerrado, en una habitación pequeña, usted va llenando la habitación con virus y si alguien entra, esa es una forma de transmisión. Pero, ¿Cuánto por ejemplo, tiempo dura el virus ahí vivo? Ahí en el, o sea, pues uno lo no se sabe. transmite aerosol y cuánto dura ahí Sí, vivo. ha habido varios estudios, uno puede sospechar que dependiendo, porque si esos aerosoles, yo he hecho una comparación que no hemos logrado poner en boca de nadie que tenga cómo investigarlo, pero eso es muy parecido como cuando usted fuma. O sea, Ajá. es cuando usted fuma y usted bota el humo del cigarrillo, usted ve quién puede captar que usted está fumando. Es casi que le puedo decir que ese sería como el aire que usted está botando y se mueve de la misma forma. Si usted se ha dado cuenta muchas veces, alguien abre una puerta y empieza a hacer remolinos. Si usted mueve la mano, solamente ese aire se va moviendo, ¿cierto? Pero si Ujú. usted tiene, básicamente es eso. Si usted tiene buena ventilación y aire corriente que esté entrando y saliendo, usted básicamente está viviendo en un ambiente sano. O sea, ventilación, importante. Hay una posibilidad de pronto que la esterilización de, por ejemplo, cuando usted necesita usar aire acondicionado, fijarse muy bien de que no esté reciclando aire, sino que esté tomando aire y sacándolo. Pero entiendo obviamente que muchos aires acondicionados tienen un sistema de reciclaje para no gastar tanta energía. Entonces usted podría meter un tubo de aire de luz ultravioleta C para Ajá. purificar el aire antes de que regrese a la habitación, ¿cierto? De hecho, usted no Wow, estaría aquí veo que está Javier Espinosa, que es experto en aires acondicionados. Espero que esté tomando nota porque le acaban de dar una pauta buenísima para que pueda prestar ese servicio adicional, porque a muchas personas les preocupa el tema del aire acondicionado, por supuesto, claro. perfecto. Aire acondicionado central, usted puede meter un tubo de ¿cómo se llama? De luz ultravioleta C de 254 nanómetros de longitud de onda y perfecto. Obviamente esa luz puede ser perjudicial si usted la ve directamente, pero hoy Ujú. en día ya hay unas investigaciones inclusive que podría uno, si quiere poner luces en algunas partes, uno podría usar luz de 222 nanómetros y no tienen ningún problema de producir problemas ni en la retina ni cáncer en la piel y usted podría exponerse 8 horas al día. Obviamente, luz ultravioleta no produce luz, o sea, usted es una luz invisible, De nosotros acuerdo. no podemos ver en esa longitud de onda, pero esa onda sí mata a todos los microorganismos, incluyendo este virus. Ok, Entonces, ahí me están diciendo que en Estados Unidos lo ponen en la unidad, me imagino, de cuidados intensivos, en la correcto. UCI, supongo. Tengo otra pregunta que me parece bien interesante que hablemos y es sobre la ivermectina, que es Wow. este medicamento que, según lo que yo entiendo, voy a decir lo que yo entiendo y yo lo que estoy en realidad es transmitiendo mucho de lo que he recibido. Nosotros los cristianos comunes y corrientes que no tenemos toda esa información que tiene Alfonso y ustedes que han estudiado eso, entendemos que esto es un medicamento incluso de uso veterinario que no ha sido, digamos, comprobado su uso, ni sus beneficios, ni sus posibles perjuicios en personas y no sé qué tanto, digamos, beneficio pueda ofrecerle a la persona como prevención o en caso de crisis, ayudarlo a salir de un momento de crisis. A ver, la ivermectina es un medicamento que a mí personalmente me gusta mucho. Fue descubierto hace unos 60 años en el Japón, más o menos como de la forma que se descubrió la penicilina, un hongo que está en la tierra, crece y produce esa sustancia porque necesita defenderse de la infección bacteriana. Es el, Ujú. y básicamente eso se empezó utilizando como si fuera un antibiótico, pero después se dieron cuenta que la sustancia era mucho más efectiva contra los parásitos y se empezó a usar con parásitos y duró un tiempo muy prolongado, por eso nunca tuvo realmente una patente, porque duró más de 20 años en obtener una autorización sobre todo de la agencia francesa, porque eso fue
estaba en Japón y fue promovido en Europa, pero con la idea de empezaron a tratar filariasis en África y finalmente Merck, con un médico que realmente es un trabajo extraordinario, como 20 años de su vida dedicó hasta que logró que Merck empezara a producir la droga y la producen de forma gratuita para toda África, para la gente que sufre una oncocercasis, que es un parásito que produce la ceguera de los ríos, muy famosa en África. Ajá. Y Pero, ese o sea, que si es de uso para humanos, entonces. inicialmente fue para humanos, después de ver que servía en ese parásito, se empezó a causar con todo tipo de parásitos, parásitos intestinales, parásitos del hígado, ectoparásitos, o sea, sirve para los piojos y sirve para la escabiosis, la sarna. Ajá. Todos los parásitos son excelentes, funcionan muy bien. Pero desde hace años se han estado haciendo investigaciones y funciona también como antiviral. Se probó para Zika, se probó para dengue, se ha probado con otros virus y funciona. Y con este, obviamente, desde el principio se empezó a utilizar y en el laboratorio se dieron cuenta que tenía un uso que podía interrumpir y ya se sabe cuál es el mecanismo. Hay una proteína que se llama importina, bueno, es un mecanismo complicado que no vamos a recordar aquí, pero la idea es que sí funciona con este virus. Hay una discrepancia porque se empezó a hablar de que de pronto las dosis que se requerían para poder destruir el virus en el ser humano en este momento, de acuerdo a los estudios de laboratorio, era como 10 veces lo que se estaba usando y esas dosis ya son tóxicas en seres humanos, entonces mucha gente dudó de eso, pero la verdad hay muchos trabajos en el mundo haciendo clinical trials de largo plazo, como no solamente como tratamiento, sino como preventivo. Usted lo Eso podría iba a usar. preguntar. ¿Se puede entonces, para que no Por, sea una dosis muy alta de una, uno puede tomar, no, ¿no? la dosis que se usa no tiene ningún problema. Millones de personas se la han tomado y no tienen ningún efecto colateral, no tienen ningún problema y es una dosis que no produce ni dolor de cabeza ni diarrea, nada. Es absolutamente inocua. Son muy poquitas ¿Y las... cuánto se debe tomar entonces? ¿Cómo sería eso a nivel preventivo? Claro que yo sé que no, Alfonso no puede formular desde allá a las personas, pero digo, hay personas que de hecho se lo están tomando y se lo autorrecetaron. Entonces la pregunta va más dirigida para que ellos sepan como si la están embarrando o si van por buen No, camino. básicamente sí funciona, funciona muy bien. Lo que pasa es que todavía hay varios estudios, ya hay bastantes, hay metaanálisis, no sé si sabes de las metaanálisis, estudiaron 28 estudios completos de ivermectina y el resultado de ese metaanálisis es que sí funciona. Ahora hay uno con 58 estudios y funciona, pero todavía para que pueda tener permiso necesita que alguien vaya y haga la solicitud de aprobación de uso para este momento, para usarlo en coronavirus. Y no hay nadie quien lo haga porque esa droga es casi como gratis. Es una droga que Ah, ok. la produce Merck y él dijo no vamos a cobrar para uso en África gratis. O sea, ellos no están ganando nada, no creo que haya ningún interés. Nadie está interesado en eso, aparte de grupos de médicos que están viendo pacientes y que están preocupados y en muchos países del mundo se han venido haciendo estudios y funciona. Ujú. Yo estoy convencido que funciona. Tengo un grupo de médicos que funcionamos para revisar información en WhatsApp y todos los colegas del grupo están usando ivermectina. Les ha ido bien. Obviamente todos decimos, bueno, pues sí, la mayoría de la gente en el mundo le da coronavirus y no le pasa nada, así no tome nada. Ujú. Pero pues usted cuando enfrente a un paciente, usted podría usar ivermectina primero contando en que es muy barata, en que no produce ningún problema, que no hay ninguna contraindicación y es más, usted podría empezar a tomársela profilácticamente, es la misma dosis, pero cualquier médico que lo vea a usted le puede formular. Obviamente hay, por ejemplo, sé que la Sociedad Colombiana de Infectología salió diciendo eso no sirve para nada, no se use, aquí no debemos usar, pero mucha gente lo está usando, o sea, el hecho de que no esté aprobada por la FDA y por otro, no quiere decir que no se pueda usar. Que no funciona. Bueno, tristemente el tiempo se nos acaba, Alfonso. Tengo 1000 preguntas más. Me da pesar con Rocío, con Mari, con Viviana, con todas las personas que
Maga, que están aquí y pendientes de hacer más preguntas, pero pues el tiempo se nos acaba y de verdad quiero que esto pueda quedar grabado para que otras personas que no pudieron estar acá lo puedan ver. De pronto más adelante volvemos a hacer todos barra para ver si el doctor Eslava nos vuelve a acompañar nuevamente. Alfonso, gracias infinitas por compartir todo esto de una manera bastante digerible para nosotros. Se nota todo el respaldo científico que hay detrás de sus palabras, pero creo que nos logró hacer entender un poquito cosas que de verdad nos sirve mucho saber. Muchas, muchas, muchas gracias. Con mucho gusto, Elvia Lucía, y gracias por permitirme pues producir esto, porque realmente yo he estado estudiando desde el principio y es como por lo menos un momento que tengo la posibilidad de llegar a un grupo más grande de personas. Tan hermoso. Muchas, muchas gracias. A ustedes, gracias también por haber estado acá. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus preguntas, por su participación. Esperamos que haya sido esto de gran utilidad para todos. Recuerden, lo que estábamos haciendo acá era una charla informal, tratando, bueno, como les decía ahorita, Alfonso, pues obviamente con mucho respaldo científico, pero cualquier cosa, decisión que ustedes vayan a tomar, muy importante que lo consulten con su médico antes. Por ahora me despido de ustedes, nos vemos el martes entrante aquí a las 7 en punto de la noche en este en vivo de Conectando Cuerpo, Mente y Alma. Chao, chao.